¿Comenzamos ya? Empecemos. Listo, muy bien. Entonces, yo selecciono esto. Perfecto. Bueno, entonces, buenos días para todos. Muchas gracias de nuevo al grupo de oftalmología por este espacio que nos abren al departamento de radiología en los staff, usualmente el último viernes del mes, y hoy, digamos que nos salimos de la academia, nos salimos de la oftalmología y de la radiología de órbitas para darle paso a un tema lúdico, musical, cultural, que es importante también eh, cultivar pues, la vida con otros temas diferentes a la medicina. Y esta conferencia se llama El órgano Hammond en el jazz y en el rock. Lo que yo pretendo con esto es compartir con todos ustedes algo que también me apasiona tanto como la radiología y es la música. Y quiero simplemente contarles acerca de la historia de este instrumento muy interesante a lo largo de dos géneros que también me gustan mucho, que es el jazz y el rock. Entonces, el primer paso para entender qué es un órgano Hammond, que es básicamente una marca de órganos. Lo primero es entender acerca de los instrumentos de teclas o los instrumentos de teclado, que aunque todos son parecidos, la verdad es que tienen sus diferencias. Entonces, como lo dice el nombre, un instrumento de teclas o de teclados, pues tiene teclas blancas y tiene teclas negras. Y cuando a uno le mencionan un instrumento de teclas, lo primero que se viene a la cabeza es el piano. Aquí estoy hablando del piano acústico, que es el instrumento de teclas más famoso. Y quiero explicarles cómo funciona un piano para que me entiendan qué es un órgano, que es el protagonista de la conferencia. En esta imagen vemos un piano, hay varios tipos, hay pianos verticales que son de estudio y pianos de concierto o de cola como este. Entonces el piano, como cualquier instrumento de teclas, tiene unas teclas blancas, unas teclas negras. Lo que ocurre es que cuando el pianista presiona una tecla, aquí por dentro, en esta caja de resonancia, hay unos martillos pequeños que se le dicen martinetes que golpean una cuerda. Entonces, el piano, si uno es estricto con la física del sonido, sería un instrumento de cuerdas pulsadas, puesto que, como les decía, al presionar la tecla, lo que ocurre por dentro es un martinete que golpea una cuerda. Eso es básicamente un piano acústico, así funciona. También el piano tiene unos pedales, este de la derecha es para el sostenido. Eso significa que cuando el pianista toca la tecla y presiona ese pedal, se queda el sonido sonando permanentemente. Si no lo presiona, el sonido se apaga más rápido. Y este pedal de la izquierda es para que suene, por así decirlo, más suave, más pasito, pues el sonido de las teclas. Esto que estamos viendo aquí corresponde a un teclado digital o un sintetizador, que eran lo que nos estaba mostrando el doctor Restrepo en la introducción, en los videos. El sintetizador es básicamente un instrumento de teclas que genera sonidos utilizando circuitos, que pueden ser circuitos analógicos o circuitos digitales. Hoy en día son instrumentos muy utilizados en la música, en todo tipo de música, llámese rock, salsa, etcétera, cualquier género musical, porque son portátiles, son pequeños y permiten reproducir múltiples sonidos, y todo esto es digital, es un instrumento básicamente electrónico. Y ahora mencionemos el órgano. Todavía no estoy hablando del órgano Hammond, sino en general del órgano. Entonces miren que es un instrumento de teclas como los que acabamos de mencionar, pero tiene varias características especiales. Miren que a diferencia de estos dos, un órgano no tiene un solo teclado, sino que tiene varios. Este ejemplo tiene tres, uno, dos, tres. Hay órganos que solo tienen dos, hay otros órganos que tienen cuatro y hasta cinco teclados. Entonces es una de las características del órgano, que no tiene un solo teclado, sino múltiples teclados, mínimo dos, y de ahí para adelante hasta tres, cuatro y cinco teclados. Y la otra característica del órgano es esto que estamos viendo en la parte inferior del instrumento. Son unos pedales que también funcionan como teclas para los pies.
Obviamente que se ejecutan, se tocan con los pies y el objetivo de los pedales es generar los sonidos bajos del órgano. Entonces, esa es la diferencia entre un órgano y otro instrumento de teclas como el piano y el sintetizador. El órgano tiene varios grupos de teclas, de teclados, perdón, y además tiene unos pedales para accionar con los pies y de esa manera generar los sonidos bajos. Entonces, ya que entendimos qué es un órgano, hablemos de los tipos de órganos más importantes. Este es, digamos, cuando a alguien le hablan de un órgano, se le viene a la cabeza esto todavía no es el órgano Hammond. Aquí voy a hablar del órgano tubular, también se conoce como órgano de tubos, que son esos órganos clásicos tradicionales, que son unos instrumentos monumentales, majestuosos, que usualmente encontramos en las iglesias tradicionales, por así decirlo. Si alguno de ustedes ha ido a Europa y ha entrado a alguna iglesia, se encontrará con este tipo de órganos. De hecho, esta foto es del órgano de la Catedral de Notre Dame en París, pero la verdad no hay que irse hasta Europa para uno apreciar un instrumento de estos, ya que en nuestro medio, en Medellín, también contamos con varias iglesias que tienen este tipo de instrumento. Ejemplos, la Basílica Metropolitana en el Parque Bolívar, la iglesia de la Candelaria en el Parque de Berrío, la iglesia de San José, que yo sepa, tienen este tipo de órganos. Y si alguno es egresado del Colegio San José, por lo menos cuando quedaba en el barrio Boston, también tenían un órgano de estos. Entonces, el órgano tubular, este órgano clásico, como les decía, son instrumentos gigantescos, muy bonitos, muy solemnes, son unas verdaderas obras de ingeniería. ¿Y qué características tiene el órgano tubular? Entonces miren todo esto que se ve acá, como todos estos tubos. Por eso se le dice órgano tubular, porque son unos tubos o unas flautas y entonces a través de estas flautas pasa viento, aire, y ese aire es el que genera el sonido. Entonces, si uno es estricto con la física de este instrumento, sería un instrumento de viento porque es un aire que pasa a presión por estos tubos o flautas y son los que generan el sonido. Ese aire usualmente hay un fuelle movido por un motor y es el que suministra el aire para el instrumento. Y también el órgano de tubos, pues como cualquier órgano tiene múltiples teclados, miren que este tiene 1, 2, 3, 4, 5 grupos de teclas, también tiene los pedales para los sonidos bajos y todo esto que ven acá son como una especie de palancas que el organista tracciona, que jala, y la combinación de todas estas palanquitas, por así decirlo, son las que generan los diferentes registros del instrumento. Esto con respecto al órgano tubular o el órgano clásico, órgano de tubos. Entonces, ya que entendimos qué es un piano, qué es un sintetizador, qué es un órgano, qué es un órgano tubular, ahora sí expliquemos qué es un órgano Hammond. Entonces, el órgano Hammond, como cualquier órgano, aquí lo estamos viendo, tiene varios teclados, usualmente trae 2 teclados, también tiene los pedales para generar los sonidos bajos, para generar los bajos. Tiene otro pedal que es para regular, digamos, el volumen eh, del instrumento, el volumen del sonido. ¿Y qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con el órgano de tubos? Esto que estamos viendo acá. Al órgano Hammond se le conoce como el órgano barras deslizantes o drawbars en inglés, y las barras deslizantes son esto, son como unas barras, como le indica su nombre, que traen unos numeritos que son los armónicos. Entonces lo que el organista hace es traccionar o desplazar en sentido inferior estas barras deslizantes, y la combinación de esas barras deslizantes son las que generan los sonidos del instrumento. Entonces, esa es la diferencia entre el órgano Hammond y el órgano tubular. Este funciona con barras deslizantes. Además, el órgano Hammond inicialmente era un órgano que funcionaba una combinación de electricidad con magnetismo. No me pregunten
acerca de la física de eso porque es bastante compleja y créanme que no sabría explicarla, pero basta con decir que era un órgano cuando lo inventaron electromagnético, hoy en día es digital. Entonces, diferencias entre el órgano Hammond y el órgano de tubos. El órgano de tubos, pues tiene tubos o flautas, funciona con aire suministrado por un fuelle. Los registros se obtienen producto de traccionar estas palancas. Usualmente son órganos de mayor tamaño, más costosos, en grandes iglesias, en grandes parroquias, suelen tener múltiples teclados, como este que tiene 4. En cambio, el órgano Hammond es más pequeño, inicialmente electromagnético, hoy en día digital, suele tener únicamente 2 grupos de 2 teclados. Funciona con barras deslizantes y también tiene, como cualquier órgano, los pedales para el sonido, para los sonidos bajos. ¿Qué otras características tiene el órgano Hammond? El tipo de amplificador que se utiliza o que se utilizaba cuando los inventaron es esto, que se llama el amplificador Leslie, el Leslie Rotary Speaker, que es básicamente un amplificador que fue diseñado exclusivamente para este órgano, y la característica es que en el interior de ese amplificador tenemos estas bocinas. Entonces el organista, a través de una palanca o un pedal, lo que hace es en cualquier momento accionar, poner a girar a gran velocidad estas bocinas, y el objetivo de esto es generar un efecto muy bonito, muy interesante del órgano, que es lo que se llama el vibrato. Entonces, este órgano tiene esa característica y es gracias a este tipo de amplificador. Todavía existen este tipo de amplificadores, pero también hoy en día, pues con la tecnología digital, este efecto de vibrato también se consigue de manera digital. ¿Qué otra característica tiene el órgano Hammond, además de las barras deslizantes? Tiene varios efectos, entre ellos este que es como un efecto de percusión, que es como una especie de golpeteo muy interesante que suena cuando el organista presiona las teclas. Y uno de los efectos más interesantes es esto, es lo que se llama el overdrive, que es un efecto de distorsión. En la música y sobre todo en el rock, ¿cierto? La distorsión, el Restrepo sabe eso, hay un efecto que se llama distorsión, que es como se utiliza mucho en las guitarras eléctricas, que es como una especie de sonido fuerte, agresivo, grueso, muy característico del rock. Entonces, este órgano también permite tener un efecto de distorsión que se llama overdrive, y eso es gracias a que trae incluido en todos sus circuitos unos tubos de vacío, también se le conoce como válvulas termoiónicas, y esto es lo que permite ese efecto de distorsión, que uno lo activa pues desde el panel pues del órgano. Y este efecto de distorsión es precisamente uno de los atractivos que tiene el órgano para los instrumentistas de rock. Esto fue una de las características que se volvió llamativa para los rockeros, y entonces por eso, de alguna manera por este efecto, es que este instrumento diseñado para música religiosa pudo incursionar en el mundo del rock. Hablemos de la historia del órgano. ¿Quién lo inventó? Pues un ingeniero norteamericano que se llamaba Lawrence Hammond. Hammond no era músico, era ingeniero. De hecho, él trabajaba, patentó muchos inventos, trabajaba con relojes, repuestos para automóviles, pero era un tipo que le gustaba mucho la música y la música religiosa, y cualquier día dijo, bueno, eh, él se dio cuenta que en las iglesias norteamericanas, las únicas que podían tener un órgano para los oficios religiosos eran las iglesias pudientes, parroquias grandes, y en ese entonces solo había los órganos tubulares, que eran y hoy en día siguen siendo órganos muy costosos. Entonces él dijo, bueno, qué bueno inventar un órgano más pequeño, más barato, para que iglesias pequeñas y con menos recursos puedan acceder a un instrumento
para acompañar a los diferentes oficios religiosos. Y esa fue la motivación de Hammond para inventar el órgano Hammond. Hammond nació en 1895 y falleció en 1973. Pero lo que nunca se imaginó Hammond es que un instrumento creado para música religiosa también iba a hacer carrera en otros géneros como el jazz y como el rock. Y aquí cuando hablo de iglesias, debo aclarar que no son iglesias católicas. Recordemos que en los Estados Unidos la religión predominante son las religiones que tienen orientación protestante, entonces me refiero a ese tipo de iglesias. Y hay un tipo como digamos, de orientación cristiana, que es las iglesias bautistas. Y hoy en día, este sigue siendo un instrumento muy utilizado en ese tipo de iglesias, o sea, sigue siendo un instrumento muy utilizado para la música religiosa en ese tipo de cultos protestantes. Cuando Hammond lo inventó, como les decía ahora, era electromagnético y así fue desde 1935 hasta 1978, pero como la tecnología avanza también en la música, ya después comenzó a fabricarse de forma digital a partir de 1991 y esto porque la compañía Suzuki, que curiosamente es una empresa pues más de automóviles, de motocicletas, pues curiosamente compró la compañía, la empresa, y ya hoy en día se llama Hammond Suzuki y es esta empresa la que fabrica el órgano ya con tecnología digital. Digamos que el máximo apogeo del instrumento fue en los años 60 y los años 70, porque ya más adelante, después de los 70 y por allá en los 80, ya digamos que tuvo una caída en la popularidad porque comenzaron a aparecer los sintetizadores, entonces de alguna manera el órgano comenzó a ser desplazado por los sintetizadores. Entonces, como les decía, hoy en día los produce la empresa Suzuki y ya, pues digamos, de hecho yo tengo uno parecido a estos y ya no son electromagnéticos, sino con tecnología digital, pero conservan las mismas características, las barras deslizantes, los efectos y todo lo que mostré ahora. Entonces, ya que entendimos que es un órgano Hammond, un órgano de barras deslizantes, voy a explicar qué es un órgano trío, que es, digamos, digamos, un tipo de grupo musical en el jazz. Entonces, aquí ya estamos entrando a hablar del jazz. Un órgano trío es básicamente un conjunto musical de jazz conformado por tres instrumentos. El órgano Hammond, con todas las características que mencionamos, batería y guitarra y la guitarra. Entonces, esto es un órgano trío, que es un formato musical utilizado en el jazz. Con el órgano, digamos que en el jazz lo más frecuente es el contrabajo, el piano, la batería y el saxofón, eso es como lo más frecuente, pero también entonces el órgano es un instrumento utilizado en el jazz y esto es el órgano trío, órgano, batería y guitarra eléctrica. ¿Cómo se toca el órgano Hammond en el jazz? De la siguiente manera, lo que usualmente hace el organista es que con la mano derecha toca las melodías y las improvisaciones en el jazz, y contrario a lo que piensa todo el mundo, los sonidos bajos, el bajo o el contrabajo, el sonido del bajo no lo hace el pedal, sino que se hace con la mano izquierda. Entonces existe en el jazz algo que se llama el bajo caminante, que es como es un sonido bajo típico del jazz, pero eso no se hace con el pedal, sino con la mano izquierda, usualmente en el teclado inferior, mientras la mano derecha es la que toca las melodías y las improvisaciones y los acompañamientos. Entonces el papel del bajo, el papel de los pedales es como un efecto percusivo. Lo que hace el organista es ir golpeando a medida que la mano izquierda va presionando las teclas, va golpeando con el pie los pedales, y eso da como un efecto de percusión tratando de simular el contrabajo que se utiliza en el jazz. Y lo que hace el pedal es reforzar algunas notas de los bajos del acompañamiento del bajo que va haciendo la mano izquierda.
Esto, digamos, en la mayoría de los géneros o subgéneros del jazz, pero en las baladas del jazz, el bajo sí lo hace por completo, se hace por completo con el pedal. Eso es pues algo muy técnico, pero más o menos así funciona. Entonces, ya que hablamos del órgano trío, ya que hablamos de la técnica en el jazz, comencemos a hablar de los artistas, de los organistas de jazz más destacados, o por lo menos los que yo he tenido la oportunidad de escuchar y de investigar, porque obviamente hay muchos y con toda seguridad que me quedan faltando varios, porque son muchísimos. Entonces voy a hablar de los más importantes. Y debo comenzar con este músico, Jimmy Smith, un músico norteamericano. Nació el 8 de diciembre de 1928, falleció en 2005, y a Jimmy Smith se le considera el padre del órgano jazz, ya que fue uno de los pioneros. Jimmy Smith era un virtuoso del piano. A los 9 años se ganó un concurso de piano pues en su ciudad donde él vivía. Pero Jimmy pues tocó piano muchos años, y fue de los primeros que se le ocurrió pensar que un instrumento diseñado para música religiosa podría ser útil en el jazz. Entonces, muchas de las técnicas que se utilizan hoy en día, de las combinaciones de barras deslizantes, de los efectos o de la parte técnica musical, fue inventada por Jimmy Smith, y entonces es considerado el padre del órgano jazz. Entonces es un gran músico, y vamos a pasar un video de Jimmy Smith pues, tocando. Martín, no le estoy escuchando el No se audio. escucha el audio. Listo, ¿y qué hago para que se escuche? No sé qué debo mover aquí. A ver, en compartir pantalla, creo que al lado derecho de la flechita verde hay algo sobre como la forma de compartir el sonido. Entonces, eso es lo que faltó ahí. Dice Ah, compartir el yo, sonido. yo me fijo. Te Es voy aquí. importante escuchar esto. Entonces, aquí en compartir Pero en el pantalla. compartir pantalla esta vez va a aparecer arriba. Va a Sí, sí, aparecer arriba. pues donde dice, ¿Qué te dice ahí? No recuerdo, pero tiene unas opciones con relación al sonido. a ver, hombre, votación, poder pausa. eh, Lo aquí. otro, Doc, eso usted está usando como audífono y micrófono o algo. Sí, 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 es eso. Sí, Ah, eso es. lo que puede hacer es desconectarlo y dejar pues como que por el sonido del computador y el mismo micrófono del computador entra el sonido y se escucharía. Eso, hagámoslo así. Listo. Ahí me están escuchando. Sí, ahí te escuchamos muy bien. Listo, entonces venga, intentemos. Así se oye. Todavía. Empezó a sonar pasito, pues ya se escucha algo. Pero muy pasito. A ver, ¿qué hiciéramos aquí? Venga, yo intento. Voy a ver otra opción aquí. Primera. Doc, y tiene todo el volumen del sonido alto, o sea, lo tiene arriba. Sí, pero de pronto aquí en configuración. Sí, sí, yo en mi computador, pero de pronto sería como en la configuración. Espera. ¿Dónde es que está la? Doc, y si dejas de compartir pantalla, vuelves a darle compartir pantalla en la parte inferior izquierda, darle chulito a como audio interno o algo así. ¿Cómo es que Listo. dice Johnny? Compartir el audio del computador. Eso, Listo. le da el chulito ahí. Listo, entonces voy a dejar de compartir. Y vuelve a compartir.
Compartir pantalla. Cuando Pero- sale la opción de compartir pantalla, en la parte inferior izquierda hay como una cosita para darle Sí. un chulito. Compartir Presione sonido. ahí. Eso. Y yo creo que ahí ya va a dejar de escuchar. Esto no me deja. Listo, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Y súper bien. Gracias, doctor. Bueno, ahí me siguen escuchando. ¿Aló? Sí, doctor, perfecto. Se te Sí. está escuchando. Sí, señor. Listo, sí, es que conector de los audífonos, perfecto. Entonces, como pudieron apreciar ahí, miren que en este video era un típico órgano trío, que era el órgano, la guitarra y la batería. Hablemos de este otro artista que se llama Richard Brooks Holmes, también es norteamericano, como la mayoría pues, de los organistas de jazz, nació en 1931, murió en 1991, también pues, fue un artista destacado en el mundo del órgano jazz, y escuchemos entonces un fragmento de algunas de sus canciones. Muy bien, las mujeres también han sido protagonistas en la ejecución de este instrumento. Aquí tenemos una gran artista, una gran organista de jazz, todavía está vigente, que se llama Rhoda Scott, que inició su carrera en Estados Unidos y ya después se trasladó a Francia. Lo interesante de Rhoda Scott, yo les había dicho que usualmente los bajos se hacen con la mano izquierda y que con los pedales se da como un efecto de percusión, pero toda regla tiene su excepción, y este es el caso de Rhoda Scott, porque ella sí hace todo el bajo, lo hace con los pies, algo que es muy complicado desde el punto de vista técnico. Entonces es una excelente organista de jazz. Escuchemos también algo de Rhoda Scott.
Muy bien, entonces, como pudieron ver ahí, miren que en la última parte del video ella pues prácticamente hacía todo el bajo con el pie, con los pies, cosa pues que es bien complicada musicalmente. También tenemos esta otra artista, esta es una alemana, Barbara Dennerlein, todavía está vigente, nació en 1964 en Múnich, y también como Rhoda Scott, también toca todos los bajos con los pies. También debo mencionar, este artista se llama, digamos, el nombre artístico, el Dr. Lonnie Smith, también un gran organista de jazz, especialista en un subgénero del jazz que se llama el funk o funky, y es un tipo excéntrico porque en los conciertos se mete debajo del órgano, los pedales, que es para tocar con los pies, muchas veces los toca con las manos, saca la lengua y con la lengua toca las teclas. Es un tipo bastante exótico. Ese es otro artista muy reconocido, se llama Joey De Francesco, también norteamericano, pero de ascendencia italiana. Curiosamente, además de ser organista, es un excelente trompetista de jazz. Este otro artista se llama Tony Mónaco, es un organista de jazz que está pues, muy actual. Hizo carrera con un guitarrista de jazz que se llama Pat Martino. Digamos que la mayoría de los trabajos discográficos o buena parte de ellos es con este guitarrista. Y también Tony Mónaco se ha dedicado a la docencia. Tiene una serie de videos didácticos de cómo tocar un órgano. De hecho, pues lo poco que yo sé tocar de esto, pues se lo ha aprendido a este organista pues, a través de videos que él ofrece y que tiene en su página web. Esto con respecto al jazz, me quedan faltando muchos organistas, pero por cuestiones de tiempo pues no los puedo mostrar y porque tampoco pues los conozco a todos. Ahora mencionemos algo muy breve sobre el rock. Aquí también hay mucha tela para cortar, hay mucho para hablar y solo voy a mencionar dos tecladistas de rock que son los que he podido escuchar. Me quedan faltando organistas de rock, por supuesto que sí, pero solo voy a mencionar a estos dos. Entonces, sería injusto no mencionar a Keith Emerson, para mí uno de los mejores organistas de rock. Él es británico, nació en 1944, falleció hace relativamente poco, en 2016. Keith Emerson era un virtuoso del piano, desde niño aprendió a tocar el piano, era un pianista de formación clásica, de conservatorio, pero le dio también por experimentar, por salirse de la música clásica e incursionar en el rock, y digamos que comenzó su carrera con este grupo muy interesante que se llama The Nice, un grupo de rock progresivo, y posteriormente, ya cuando dejó este grupo, digamos que la mayor parte de su carrera, o buena parte de su carrera, la hizo con este gran grupo de rock progresivo que se llamaba Emerson, Lake and Palmer. El rock progresivo es algo, lo que nos estaba mostrando el doctor Restrepo antes de comenzar la conferencia, que es un rock complejo, muy elaborado, musicalmente muy bien hecho, usualmente con escalas musicales complejas, como con cierto aire de música clásica. Es como un rock muy elaborado, obviamente, que solo puede ser ejecutado por artistas pues, virtuosos como Emerson. Y bueno, como muchos músicos, pues Keith Emerson también era un tipo exótico en los conciertos. Ahorita lo vamos a ver en un video, porque le gusta montarse encima del órgano, tocarlo al revés, hacer una cantidad de piruetas y maromas, como lo veremos enseguida. De hecho, en las anécdotas pues, que pude leer acerca de Emerson, por allá alguna vez en algún concierto, creo que se luxó la muñeca, le dio una lumbalgia, y creo que a partir de eso ya dejó de hacer como tantas extravagancias en el escenario. Entonces, escuchemos. Vamos a ver dos videos de Emerson. Que es con el grupo de Nice, y el que sigue creo que es con Emerson, Lake and Palmer.
Bueno, como pueden ver, pues Emerson está bastante loco. Cuando a mí me ve por hacer eso, pues con el órgano de mi casa, por supuesto que mi esposa no me deja y me pide el divorcio. Era un tipo muy exótico, muy excéntrico, pero pues eso no le quita sus grandes cualidades como músico. Y aquí escuchemos también algo de Kate Emerson, pero ya con lo que vimos anteriormente era con un grupo que se llama The Nice, y este ya es con el grupo, digamos, que lo hizo más famoso, que es Emerson, Lake and Palmer. Muy bien, el otro artista, el otro organista de rock que también voy a mencionar es este virtuoso, es Jon Lord. Nació, también es un músico británico, nació en 1941, falleció en Londres en 2012. Jon Lord también era un músico de formación clásica, de conservatorio, que se salió de la música clásica para incursionar en el rock, y aunque también pues, tocó como solista, digamos que es mundialmente famoso por haber sido uno de los organistas y de los tecladistas que acompañó este gran grupo, Deep Purple, durante muchísimos años. Entonces, digamos que ahí fue donde se hizo muy famoso, aunque no fue el único organista de Deep Purple. Deep Purple ha tenido varios, pero Jon Lord, ha sido uno de los más destacados. Escuchemos entonces algo de Jon Lord. Muy bien, esto es lo que iba a mencionar con respecto al rock. Me quedan faltando muchísimos organistas, pero pues también por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer. Y me parece justo mencionar artistas destacados en Colombia, ejecutantes del órgano Hammond. Y me parece importante mencionar al maestro Jaime Llano González,
paisa, nació en Titiribí, aquí en Antioquia. En 1932 falleció en Bogotá hace relativamente poco, el 6 de noviembre de 2017. El maestro Jaime Llano, pues no era ni músico de jazz ni músico de rock, pero me parece justo mencionarlo acá porque a mi modo de ver hizo algo único en su especie y fue utilizar un instrumento, un órgano Hammond para interpretar música folclórica colombiana. El maestro Jaime Llano tocaba en un órgano Hammond cumbias, pasillos, bambucos, guabinas y toda esta maravillosa música colombiana de nuestro folclore colombiano. Entonces me parece justo mencionarlo en esta conferencia y escuchemos un fragmento de una canción ejecutada por el maestro Jaime Llano. Pero ya para terminar, pues quiero mostrarles mi grupo musical. La verdad es que estamos inactivos desde hace un año por cuenta de la pandemia, pues no hemos podido volver a ensayar ni mucho menos hacer algún concierto. Digamos que todo este gremio, este mundo de la música también pues es víctima de la pandemia, pero bueno, cuando mi Dios lo permita y cuando pase toda esta locura de pandemia, trataremos de resucitar el grupo, pero les muestro los integrantes. Guillermo Vélez, que es Todos Somos Radiólogos, que es nuestro baterista. Él trabajó muchos años en el hospital, ahora pues ya no se encuentra en el hospital. Andrés Valencia es un radiólogo también de acá del Palo Tobón, es nuestro guitarrista, pues muy buen músico. Y bueno, y este humilde servidor que ya, ese soy yo, que ya me conocen, y aquí pues tocando el órgano Hammond, que sería uno de los teclados, y este sería realmente un sintetizador que también utilizo pues para tocar. Por último, quiero invitarlos a que visiten este canal. Es un canal, la verdad, que apenas estoy comenzando, un canal de YouTube sobre biografías musicales. Apenas lo estoy empezando, entonces todavía no tiene muchos seguidores, pero si lo quieren visitar, ahí está, de sobre biografías de músicos, pero la verdad de muchos géneros musicales. Esto era todo lo que tenía para contarles. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la puedo responder, y de nuevo muchas gracias al grupo de oftalmología por el espacio. Martín, excelente, hombre. Vos sos un gran artista y esperemos que la pandemia nos permita estar en vivo con vos en algún momento, cuando esto mejore. Ojalá. No, muy Martín, interesante. excelente la conferencia, hombre, muy bonita la conferencia. Yo tengo dos comentarios. Primero, también cabe pues resaltar que dentro de la familia de los instrumentos de teclado, pues uno que fue muy importante pues desde la música clásica fue el clavicémbalo, ¿no? O el clavicornio, que también es parte importante de esos instrumentos de teclado. Y la otra cosa que quería mencionar, no sé si estoy equivocado, me corregirás, el padre del teclado electrónico fue Vangelis. Eso es correcto, ¿cierto? Pero doctor, vea, con respecto a la primera pregunta, es verdad, no lo mencioné, pero usted tiene razón. El clavicémbalo, digamos, fue el precursor de todos los instrumentos de teclado. Antes incluso del órgano y del piano fue el clavicémbalo, que tenía una característica, era un instrumento de cuerdas rasgadas, y sobre todo famoso para la música barroca. Entonces es verdad eso, doctor, usted tiene toda la razón. Primero fue el clavicémbalo
y después vino el piano, después vino el órgano y después vino el piano. Pero doctor, vea, yo de Vangelis, indiscutiblemente es un gran maestro del teclado electrónico, eso pues no queda duda alguna, pero la verdad, doctor, no sabría decir si fue el pionero, porque hay muchos, pues la verdad, Vangelis sobresalió pues como un gran intérprete del sintetizador. No sabría decir si fue de los pioneros, porque en mi cabeza tengo que hay otros. Hay uno, por ejemplo, que se llama Kitaro. De hecho, por allá en los años 60 hay una película muy famosa que es La Naranja Mecánica. Sí. Y esa película tiene una característica muy interesante, y es que la banda sonora fue grabada con un sintetizador, con sintetizadores que apenas estaban como surgiendo en esa época, y el músico se llamaba, era un músico transexual incluso, pues complejo para la época, que se llama Wendy Carlos. Entonces, la verdad, doctor, no sabría decir si Vangelis fue como el primero, pero que es un maestro y un gran músico, y que dejó huella en la historia del sintetizador, indiscutiblemente, claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Martino. Excelente, nuevamente te repito, muy entretenida tu charla. Gracias, doctor. Martín, hay una pregunta de Sebastián. Dice, ¿el bajo se puede tocar totalmente con la mano izquierda o con los pies? Sí, lo que se hace es, con la mano izquierda se hace el bajo del jazz, con la mano derecha las melodías, los acompañamientos y las improvisaciones, y el pedal en la escuela clásica norteamericana se utiliza para reforzar algunas notas del bajo y para hacer como un efecto de percusión. Eso es, digamos, la escuela tradicional norteamericana. Sin embargo, como lo vimos ahí en el video, hay excepciones, como Rhoda Scott, una de las mujeres jazzistas que mostré, que tiene la facultad de hacer todo el bajo con el pie. Lo que pasa es que es complejo desde el punto de vista técnico hacer pues ese bajo y tan rápido con el pie, y además tiene que haber, digamos, una muy buena ecualización del sonido, porque como el bajo es tan potente, si no se ecualiza bien la cosa, el bajo puede como ahogar pues el resto de los sonidos. Entonces, pero como les digo, lo tradicional en el jazz es que el bajo lo haga la mano izquierda y, por así decirlo, con un refuerzo de los pedales. Así es más o menos la cosa. Muy interesante, hombre. Y solamente le echas, sí, felicitaciones por la conferencia. Les Muchas recuerdo que queda gracias. grabada por si quieren volver a escuchar a las palabras de Martín y lo que nos compartió. Y bienvenidos todos también a visitar el trabajo que hace Martín con otros canales de YouTube que tiene, con esto de la música. Muy interesante, muy Martín. Gracias, Doctor doctor. Smith, excelente, doctor Martín Ochoa. Aprendí cantidades y en el fondo siempre he pensado, para que sepas que los oftalmólogos también usamos las dos manos y los dos pies a la vez para trabajar. Entonces somos como unos músicos frustrados. Gracias por ilustrar. Claro que sí, no queda la menor duda, doctora. Claro, Loño también es bastante artista, canta, es una gran música también. Ah, qué bueno. Y el hijo de Kevin está en este momento donde le dura la batería, ¿cierto, Kevin? ¿Cómo anda eso? Ese tipo está hecho un monstruo con eso, hombre. Está muy engomado y muy bien, sí, tocándola fuertemente. Qué bueno, doctor. Qué bueno. Sí. Y más revisamos algo de batería y música. Interesante. También, eso es un instrumento muy Muy interesante. interesante. Habría pues que obviamente invitar a un experto pues en el tema. A Memo. Ah, sí, Memo tiene conferencias también. Él es un tipo muy, él tiene conferencias por ahí de jazz. Tiene muchas cosas pues también interesantes. Tenemos el otro radiólogo que hace parte del grupo, el baterista del grupo Sí. de Martín. ¿Oíste? Martín, mencionaste a Jimmy James y yo me quedé pensando de esa misma generación, de esa misma época que son pioneros, estaba otro que era muy loco, que se llamaba Little Richard, ¿cierto? Sí, claro, también. Sí. Es que hay algo muy curioso, y es que pues los músicos, digamos,
La diferencia de pues, lo parecido de la música y la medicina es lo complejo y la dedicación que hay que tener para ambas disciplinas. Lo que las diferencia es que, pues, si bien la medicina de alguna manera es rígida, pues porque se ciña a protocolos establecidos, la música no, la música es libertad, es creatividad, y muchos de esos músicos pues también tenían sus locuras como parte de su creatividad. Obviamente esto no aplica para el reggaetón, nada, esto Exactamente. aplica para eso. Bueno, también, pero yo tengo que ser honesto, el reggaetón deberá tener también su puesto, porque ni me ha faltado, Ana, ¿quién es quién para ser como tan juez de una cosa o la otra? ¿Me entendés? Lo que pasa es que a uno les gustará una cosa y a otro les gustará otra. Como todo, entre gusto no hay disgusto. Exactamente. ¿Sí? No, claro, Así doctor, no, ni me ha faltado, ¿no? Al que, de hecho, cuando yo me casé, pues el grupo musical tocó reggaetón, el que había ahí, pues, obviamente que a él le gusta a todo el mundo. Lo que pasa es que el asunto es una opinión muy personal y respetando los gustos de que le gusta el reggaetón, eso está muy bien, es que no a todo el mundo nos tiene que gustar lo mismo, pero mi opinión es algo muy personal, es que es una música muy artificial, porque esto que yo mostré aquí, batería, guitarra, órgano, sintetizador, no ocurre ahí. Una canción de reggaetón, como la graban, básicamente es un computador, un software que genera una pista, que genera pues un acompañamiento, y ya, pues ahí no hay guitarra, no hay trompeta, no hay batería, no hay nada de eso, y ya sobre esa pista que genera el computador se monta pues la melodía y las letras, pues, esto lo digo de una manera muy respetuosa, pero yo creo que no hay que ser pues un gran poeta ni un gran escritor pues para una letra de reggaetón. Entonces, como una música muy artificial y muy maquillada, porque no sé si ustedes saben que pues, es curioso porque para ser cantante de reggaetón es el único género donde no hay que saber absolutamente nada de música, puede ser desafinado porque también esos software afinan artificialmente la voz. Entonces es como una música muy artificial, no tan natural, pues, pero respetable. O sea, al que le guste, que la siga oyendo y la siga bailando, claro, en eso no Ah, hay. no, eso es exacto. Yo creo que si uno, un si canal de mi YouTube papá, Kevin, y todo sobre reggaetón. ¿Cómo, ¿cómo? cómo, doctor? Kevin tiene un canal de reggaetón y todo. Sí. Si uno, pues, si yo pienso en mi papá, yo soy muy rockero, 100% rockero, 100% rockero. Pero vuelvo y digo, no me siento autoridad, pues ni me faltaba para desmeritar los otros géneros y al que le gusta le sabe. Pero yo me pongo a pensar que, por ejemplo, mi papá, que era mucho más purista y mucho más culto en la música, si hubiera visto al video de Emerson que pusiste, yo creo que mi papá hubiera dicho exactamente lo mismo que vos acabaste de decir del reggaetón. Sí, 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 claro, no. Exactamente lo mismo. Sí, sí, no, es que, sí, claro, no, pues ver un tipo clavándole cuchillos pues al instrumento y Pues, montado. Sí, sí, sí. es verdad, doctor, claro, claro. En fin, bueno, yo me despido porque me voy para el hospital. Martín, nuevamente mil gracias. Muy, muy bacana la charla. No, a ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias, Martín. Hombre, sí, muy interesante toda esta parte y lo no académico. Este espacio es muy importante para mantenerlo. No es solo medicina la que podemos saber. Eso está claro y estas conferencias ocasionales nos enriquecen y sobre todo que permiten a algunos genios como vos compartir temas paralelos que no tienen nada que ver con medicina. Muchas gracias, Martín, y gracias de nuevo al grupo de radiología por todo el apoyo pues, que nos da en el hospital. Gracias, doctor, a ustedes muchas gracias por escucharme. Gracias. Hoy, hablando de temas paralelos, hoy ya dentro de poquito van a hacer lo que llaman el Static Fire, que es la prueba con la nave quieta de la Starship 11 y probablemente lo van a volar más tarde. Ya están cerrando las vías y todo. Vamos a ver si lo logran aterrizar como en el anterior. Y montaron se llama el Super Booster, que es la nave, la mitad de la nave de lo que sería realmente lo que quiere Elon Musk para sacar esta nave a órbita. Okay. Probablemente aquí a mitad de año va a tener un vuelo orbital de los Starships. Vamos a ver cómo nos va. Otro aviso parroquial, Palmas está cerrado, complicadamente cerrado, de Carulla hacia abajo y hacia arriba para que lo tengan en cuenta en las vías. Pues yo creo que aquí ya termina la parte de la